Desde el domingo pasado y por algunas semanas, meses, creo yo, vamos a estar estudiando las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Iniciamos el domingo pasado con algunos puntos. Ahí estamos. Un poquito menos, mi amor, más para acá. Y hoy vamos a continuar. A mí me gusta ir estudiando, llevando la palabra de Dios de manera que podamos ir no con prisa, sino disfrutando. ¿Sí? ¿Qué alimento es el que más les gusta? Carne, en taquito, en té, como sea. Pero un platillo. ¿A alguien le gustan las hamburguesas? ¿Sí? ¿De algún lugar en especial? Carl Jr., ¿sí? Va uno allá, uno pide pues la sencilla, ¿no? Y lleva uno a los hijos y ellos preguntan cuál es la más grande y la más cara. Y piden esa, no saben ni cómo se llama ni qué trae, pero piden esa, ¿sí o no, papás? Y uno está apenas acomodando las papas, echando la cápsula en la orillita, y el chamaco ya va a la mitad de la pizza y ya se acabó todas las papas. Parece que no lo disfrutó. ¿Quién está conmigo en esto? ¿Sí? Y uno como papá a veces va aprendiendo, ¿no? Y empieza uno a disfrutar el alimento y va dejando y empieza tal vez de la orilla de la hamburguesa. Ahorita a ver quién hace esto. Y comienza de lo que menos te gusta y dejas al último lo que más te gusta. ¿Quién hace esto con los alimentos? Estamos comiendo taquitos y nos comemos a veces primero las dos orillas, ¿no? Los dos extremos del taquito y dejamos en medio lo más rico, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ponemos ahí el tamal recalentado. Todo tostadito por afuera, ¿verdad? La hoja. Así que truena cuando lo abrimos. Y dejamos al último lo que más nos gusta. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, es algo que debemos de ir también comprendiendo, disfrutando de esta forma. Y esa es la idea. Por eso no le veo ninguna prisa a ir avanzando rápido en este estudio de las cartas de Timoteo. Son unas cartas hermosas del apóstol Pablo a Timoteo, y que le voy a pedir que me acompañe al libro de Primera de Timoteo. Vamos a regresar ahí de nueva cuenta. Ahí estuvimos el domingo pasado. Y regresemos un poco sobre nuestros propios pasos a lo que hablamos el domingo pasado, pero el domingo pasado tocamos temas enfocados a situaciones que Timoteo estaba recibiendo la instrucción de Pablo de cuidar ciertas áreas dentro de la iglesia, ¿sí?, que Timoteo pastoreaba. Pero hoy vamos a ver otros aspectos. Primera de Timoteo capítulo 1. Diga amén bien fuerte cuando ya lo tenga. Acompáñenme con su vista, por favor. Voy a darle lectura, los primeros 4 versos. Y dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Cierra tus ojos. Padre, en este día yo te ruego
que me ayudes a exponer las ideas de tu palabra y a trazarlas de una manera precisa y exacta, de tal manera que tu palabra, Señor, produzca bendición en la vida de mis hermanos, aquí presentes, mis hermanos que están a la distancia. Señor, que tu palabra traiga vida y dirección. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Enviamos un caluroso, literalmente caluroso saludo a nuestros hermanos que están viéndonos en línea y a aquellos que nos van a ver también en una retransmisión. Amén. Dios les bendiga. Es una bendición siempre poder estar juntos a la distancia, pero juntos, porque somos un cuerpo en Cristo. Y les decía, el domingo pasado comenzamos a estudiar estas hermosas epístolas. Y estas epístolas, epístola significa carta. Así que cuando quiera mandar a alguien, impresionar a alguien, dígale, te voy a mandar una epístola. Cuando quiera decir una carta. ¿Sí? Ahí te mandé una epístola por correo electrónico. Y va a decir el otro, ¿una qué? ¿Es un virus? No, es una carta. ¿No sabes, acaso? Tú aprovecha eso. Estas cartas, o las cartas de primera, o sea, la primera carta de Pablo a Timoteo y la segunda carta de Pablo a Timoteo, sabemos que Pablo era un apóstol del Señor Jesucristo y Timoteo era un discípulo, ¿sí? A quien Pablo, ahorita vamos a ir viendo, llama incluso verdadero hijo en la fe. Era alguien muy cercano. Yo considero, ¿sí? Miren, el Señor Jesucristo tenía un discípulo amado. ¿Quién era? Juan. Si pudiera yo decir, Pablo tenía muchos discípulos, pero si yo pudiera decir quién era el discípulo amado de Pablo, ¿quién creen que sería? Timoteo. ¿Ok? ¿Va conmigo? Entonces, estas cartas son llamadas cartas pastorales. Hay otras cartas de Pablo, como las cartas que le envió a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, a los hebreos, el libro de los romanos, son libros, son cartas, y estas cartas son cartas que se llaman cartas doctrinales. Cartas pastorales, cartas doctrinales, ¿sí? Las cartas doctrinales, en ellas se establece el cómo creer en Dios, en las doctrinales, ¿ok? Pero en las pastorales se establece o se enseña el cómo vivir la fe en Cristo. Una es la doctrinal, cómo creer, ¿sí? Y en las pastorales es cómo vivir. Así que por eso estamos tocando estas enseñanzas de estas cartas pastorales. Timoteo son cartas pastorales, porque no solamente es importante el cómo se cree, ¿sí? Pero también es importante el cómo se vive eso que crees. Creemos en la palabra de Dios, creemos en Dios, pero cómo vivimos esa fe que tenemos en Dios y en su palabra. Entre las dos tipos de cartas, ¿sí? Entre todas esas cartas encontramos toda esta formación. No solamente es información, debe ser formación, porque información solamente nos llega hasta aquí, pero la formación cambia la manera en que somos, en que vivimos. Y vamos a ir con Timoteo. Mire, Timoteo era un joven judío. Él era hijo de padre gentil, es decir, que no era judío, no era del pueblo de Dios, pero su mamá sí era judía. Timoteo se había convertido a Cristo, se había hecho cristiano a través de una predicación del mismo apóstol Pablo. Pablo, al predicar en algún lugar, ¿sí? Ese mensaje del Evangelio hizo que Timoteo le entregara su vida al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero además fue llamado al ministerio desde muy chamaco, desde muy joven. Timoteo fue llamado al ministerio. Era un chamaco muy joven, pero además de joven,
también era un joven muy tímido, Timoteo. Hablamos el domingo pasado de problemas muy serios que Timoteo tenía que enfrentar, ¿se acuerda? Aquellos hermanos y gente problemática que estaba haciendo cosas muy malas y que afectaba a familias enteras dentro de la iglesia. Y que Pablo le dice, ve y enfréntalos y diles así, diles asá. ¿Sí? Y eran hermanos que a lo mejor tenían más tiempo de conocer a Cristo que Timoteo, yo no lo sé. La Biblia no lo dice. Pero por lo menos, si eran mayores de edad y no sé qué tanto. Tal vez ya eran personas, ubica usted a los judíos, ¿verdad? Con barba larga en aquellas regiones, ¿sí? En Éfeso yo no sé si también se acostumbraría a eso, pero era gente ya mayor y Timoteo era el pastor de ellos. Y era un joven al que tal vez apenas le estaba saliendo la barba ahí, el chamaco, era un chamaquito Timoteo, ¿sí? Y era tímido. Nadie levanta la mano, pero ¿cuántos somos tímidos? Ah, si levantas la mano es porque no eres tímido. Esa es la verdad. Todos los tímidos nos quedamos, porque yo soy tímido. Y sí, como que. Sí. Timoteo era muy tímido. Era joven y estaba a cargo de una iglesia, pero ahorita va a ver qué tipo de iglesia era la que Timoteo estaba pastoreando. Pablo fue su maestro, no solamente lo llevó a los caminos de Cristo, no solamente le presentó el evangelio, Pablo se convirtió en su maestro de la palabra, pero también del ministerio, porque Timoteo también fue llamado al ministerio así como Pablo. Y Pablo fue enseñado al ministerio y le fue enseñado el evangelio por el propio Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo hizo con Pablo, Pablo lo hizo y lo repitió con Timoteo. Hizo lo mismo, le enseñó, lo formó como ministro. Ministro es siervo, ministrar es servir. Cuando decimos es que ahí viene el ministro. No, ahí viene el ministro. A veces no entendemos esto, pero ¿sabe qué es un ministro? Es un siervo. ¿Qué es un siervo? Un criado. Es un criado. Ese es un ministro. Y a veces en algunos lugares, hace mucho tiempo me acuerdo, yo estaba chamaco todavía, pero estaba como Timoteo. Y escuché a alguien que por ahí iban a presentar a un pastor, ¿no? Y dijeron, bueno, iglesia, ahora con ustedes el gran ministro, el gran siervo de Dios. Y nos quedamos algunos pensando, porque ya nos habían enseñado esto, y dijimos, ¿cómo que el gran siervo? O sea, el gran criado de Dios. El gran criado. ¿Se fija la incoherencia? Pero cómo en la gente a veces caemos en este tipo de errores. Servir a Dios es servir a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Es ser obreros en la viña del Señor. Y Pablo le enseñó a ser un siervo de Dios, un ministro de Dios. Timoteo tenía una audacia, era tímido, pero era audaz, era entrón. Cuando había que entrarle al problema, era de los que entraban. No era de los que decían, no, ve tú, amor, ándale, ve tú, amor. Sal tú, no, yo no quiero saber nada. Mamá, tengo un problema en la escuela. Pues ve y habla. No, vaya usted. Yo no sé. Si no, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir a la escuela. Ya no voy a salir de la casa. Es más, me voy a ir a encerrar al cuarto hasta que se arregle esto. Y ahí va la mamá, ahí va el papá. Timoteo era audaz, sí era tímido, pero su timidez no lo detenía para hacer las cosas que tenía que hacer en Dios. Qué hermoso esto, ¿eh? Timoteo era audaz, tenía una audacia semejante a la de su maestro, es decir, a la del apóstol Pablo. Pablo era, pero bien entrón, hermanos. Pablo no era tímido, ¿sí? Pablo era
bien entrona las cosas. Cuando se trataba de hacer las cosas difíciles del ministerio, Timoteo ponía su timidez a un lado y hacía lo que fuera necesario para cuidar dos cosas: la iglesia del Señor, la iglesia, y la sana doctrina. No importaba la timidez. Él se aguantaba. Yo no sé si entraba todo colorado, sudando, ¿sí? Toda la túnica empapada de sudor de los nervios. Yo no sé, lo que sí sé es que él iba y hacía lo que tenía que hacer, venciendo esa timidez. La manera en la que Pablo le escribe a Timoteo nos deja ver que en esta carta, que esta carta, a pesar de que es pastoral y se la escribe a Timoteo, ¿sí?, no la escribió por causa de Timoteo. Fíjese, es distinto. Se la escribió a Timoteo, va dirigida a él, pero no por causa de él, sino por causa de otros que estaban afectando a la iglesia. ¿Se acuerdan que lo hablamos el domingo pasado? Aquellos que estaban afectando a la iglesia, fue por causa de ellos que se le escribió a Timoteo. ¿Sí? No se pierda conmigo en esto. Que por cierto, déjeme recordarle que Timoteo era el pastor, y por eso Pablo, respetando la autoridad de Timoteo en esa iglesia, se dirige Pablo a Timoteo. Porque él era el pastor de la iglesia, ¿en dónde era? En Éfeso. La ciudad se llamaba Éfeso. ¿Ok? La iglesia en Éfeso era la que pastoreaba Timoteo. Iglesia que había sido fundada por el mismo apóstol San Pablo. La iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo. Pero en ese momento la estaba pastoreando, ¿sí?, Timoteo. Y aunque fue esa carta dirigida a Timoteo, la intención de Pablo era que el resto de la iglesia escuchara lo que estaba escribiendo a Timoteo. Es como cuando decimos, y usted corríjame, se lo digo a Juan, ¿para que qué? ¿Para que lo entienda Pedro? ¿Estoy correcto? ¿Ha escuchado eso? Es como decir, se lo digo a fulanita persona que aunque sé que no está haciendo eso malo, pero el que está haciendo las cosas malas está ahí en la orillita. Entonces, si el otro, digamos, no sé, está la hermana fulanita, y le digo, hermana fulanita, no se esté durmiendo. Sí, pero es que resulta que la hermana manganita era la que estaba ahí. Ya sé, y me iba para un lado y para el otro. Y hermana fulanita, no se me duerma. Y hermana fulanita va a decir, pero hermana manganita va a decir, va a estar aquí estamos. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Se lo estaba escribiendo a Timoteo, sí, pero se lo estaba mandando decir al resto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba respetando la autoridad, ¿sí?, de Timoteo como pastor, cosa que siempre se debe de respetar. Siempre, siempre. Esto es bíblico, es como funciona, como Dios lo ha establecido. Ahora, Timoteo vivía una situación muy complicada como pastor. Había dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia gente que no lo reconocía como pastor. Gente que decía, es que cuando estaba Pablo, es que Pablo nos dijo, es que yo creo que así deben de hacer. En la iglesia fulana de tal se hacen las cosas así. El hermano fulano de tal hace las cosas así. Es que tú estás mal, Timoteo, estás muy chico. ¿Qué me vas a venir a decir tú a mí? Eres un chamaco tú. Cuando tú llegaste aquí a ser pastor, yo ya tenía aquí congregándome mucho tiempo. A mí me enseñó Pablo.
¿qué me vas a venir a enseñar tú a mí? Pablo. No tú, chamaquito. Ay, chamaco, yo no sé por qué estás aquí. No lo reconocían, lo menospreciaban como siervo de Dios. Qué feo esto, era una situación difícil. No lo reconocían, ni siquiera respetaban la autoridad que Dios mismo le había dado a Timoteo y que Pablo había hecho pública. Pablo había hecho pública muchas ocasiones la autoridad que tenía Timoteo, ¿sí? De parte de Dios. Qué difícil situación para este jovencito Timoteo. Estaba en desventaja porque era un jovencito y los otros, permítame decirlo así, eran unos huesos duros. Porque a veces en las iglesias, hermanos, hay hermanitos y hermanitas que son unos huesos duros de roer y que se amachan, o como, no sé si aquí se utiliza esa expresión, se montan en su caballo y de ahí nadie los baja. ¿Cómo se dice aquí? Se enmulan. ¿Mande? No escucho. Se montan en su macho y nadie los baja. Y les estás diciendo, hermanos, hermanas, díganme de qué color es esta pared. Yo la veo amarilla. ¿Es amarilla? Crema. Es que siempre he tenido problemas con eso. Le pregunto a mi esposa, oye, mi amor, ¿qué pantalón me voy a poner? Digo, el azul que está ahí. Me dice, no, el verde. Y voy y busco y no encuentro ningún verde. Le digo, nomás está el azul. Me dice, ahí deja el verde. Y voy, y va mi esposa y me dice, mira, aquí está. Le digo, ese es el azul. Es que es azul aqua. Y ella lo ve verde y yo lo veo azul. ¿Cuántos esposos se han dado cuenta que las esposas ven colores que uno no sabía ni que existían? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Cuántas esposas se han visto que no, se han dado cuenta que nosotros nomás, los hombres nada más vemos como 5 colores en todo el universo? ¿Sí? El azul es azul, pero no, para la mujer, tal vez es azul, ¿qué? Turquesa, azul marino, azul bajito, no sé cuál es el azul bajito, o cuál sea el azul alto, o el azul mediano, no sé. Azul, ¿qué otros hay? Como 10 o 20 más, ¿verdad? Azul celeste. Y uno como hombre solamente dice, azul. ¿Verdad? Bueno. Pues estos hermanos de hueso duro, hermano, que eran difíciles de roer, estaban en contra de la sana doctrina y estaban en contra de Timoteo. Es decir, estos hermanos o esta gente que a lo mejor no solo estaba dentro de la iglesia, o tal vez no estaba dentro de la iglesia, estaba alrededor de la iglesia. Porque fuera de aquí tú te vas a encontrar con gente que dice que es cristiana, o gente que dice que conoce la Biblia, ¿sí? O que cree mucho en Dios, o que hace muchas cosas buenas, pero eso no significa que sea gente que tenga una doctrina, una enseñanza correcta conforme lo dice la Biblia. Hay gente que vive su área espiritual, su relación con Dios, como ellos piensan que deben de vivirla. Es que yo así creo que que Dios está feliz y que así le gusta a Dios. Es que no se trata ni de lo que tú creas, ni de lo que yo crea. Se trata de lo que dice Dios en la Biblia, en su palabra. Amén. Entonces, estos hermanos, era gente malintencionada, testaruda, esta gente, a la que no era fácil llamarles la atención. ¿Ha conocido esta gente que no se le puede llamar la atención? Aunque hayan cometido un error, al momento de llamarles la atención, en lugar de estar
con la cara agachada diciendo, no, sí es cierto, me equivoqué. ¿Cómo están? Están con la boca hasta acá, mire. ¿Sí? O si no están con una cara de... No están recibiéndote nada. Son testarudos. Y en este caso, eran testarudos, y mire, todavía eso, Timoteo era un chamaquito. Ahí va el chamaquito, yo calculo entre 20 y 30 años. Sí, tirándole tal vez más a los 20, no lo sé. Pero era un chamaquito para una responsabilidad tan grande. Y a lo mejor estaban ahí esos hermanos a los que llamaremos los hermanos huesos duros. ¿Sí? Y que estaban con una cara, tal vez hasta riéndose de Timoteo. Ay, Timoteo, sí, échale, ¿qué más, hombre? Sí, ajá, ¿es todo? ¿Ya acabaste? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Sí? ¿Se te ofrece algo más, Timoteo? Ay, el Timoteo. Ay, vete ya con tu mamá para que te dé ahí el bibi, ¿sí? Váyase, mijito, ya para allá. Imagínense la actitud que un chamaquito le estuviera llamando la atención. Tenemos que entender el contexto de esta situación. Esa iglesia de Éfeso, ¿sí?, fue fundada por Pablo. Vamos por partes, ¿ok? No se me pierda. Fue fundada por Pablo. Pablo la pastoreó por 2 años, hermano. Fue el pastor de la iglesia de Éfeso por 2 años. ¿Sí? Y estuvo ahí 2 años porque había muchos enemigos del evangelio, muchos enemigos de la iglesia. Y me refiero a gente que querían que esa iglesia desapareciera. Que no hubiera cristianos, que no hubiera gente que seguía a Cristo, que le entregaba su vida a Cristo, que le amaba al Señor Jesucristo. Por eso se quedó ahí, porque había gente que enseñaba doctrinas falsas. Si no, Pablo se hubiera ido antes. Pero Pablo estuvo 2 años, créamelo, es mucho tiempo para Pablo. Por eso, a la iglesia de Éfeso se le enseñó doctrina verdadera y pura como a ninguna otra iglesia que encontremos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. 2 años el mismo apóstol Pablo les enseñó todo. Imagínese eso. ¿Sabe quién le explicó la doctrina y el evangelio al apóstol Pablo? El mismo Señor Jesucristo. Y luego Pablo por 2 años pastorea esa iglesia en Éfeso. Imagínense cómo estaría la gente enseñada en esa iglesia si Pablo fue el pastor. ¿Cómo estaríamos nosotros como iglesia si Pablo fuera el pastor de nosotros por 2 años? ¿Sabe qué? Yo estaría ahí siempre en primera fila sin perderme ninguna enseñanza, como esponja. Porque a él el mismo Señor Jesucristo le explicó los misterios del evangelio. Le enseñó el mismo Señor Jesucristo. Esta iglesia tenía una bendición tremenda, era única en cuestión de enseñanza. Pablo mismo había estado 2 años. ¿Sí? Y mire, si en 2 años todo lo que hizo el apóstol Pablo de formar una iglesia tan estable, enseñada doctrinalmente, pero a lo mejor que se podía haber hecho. Y si ahorita, a 2000 años de distancia, Pablo nos sigue enseñando lo que Cristo le enseñó a él, imagínese en persona. Qué tremendo, qué hermosa bendición para esta iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso tuvo eso que yo llamo construirlos en la fe.
Pablo los construyó en la fe. Su fe fue edificada, enseñada, ¿sí?, de una manera profunda. Y eso es algo que nosotros como pastores vivimos. Es nuestro deseo en nuestro corazón, que usted sea construido en la fe, pero en la fe verdadera, la que viene aquí. Nada más, no en ningún otro libro, solamente en la Biblia, porque en ningún otro libro le podemos llamar palabra de Dios, porque solamente la Biblia es la palabra de Dios. Y eso intentamos nosotros como pastores, como lo hizo Pablo, porque es algo que hemos aprendido de él. Que cada predicación, que cada enseñanza, consejo y hasta exhortación, ¿sí?, que en su alma, que en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, sea construida la fe verdadera. Una fe permanente, que esté viva, no fingida. ¿Se acuerda la fe fingida que hablamos? No, una fe verdadera, real, para que al momento que te mueras, al momento que te presentes delante del Señor Jesucristo, o que Cristo venga por nosotros, por su iglesia, esa fe nos lleve a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere esto? Yo quiero esa fe. Yo quiero ser construido en esta fe. En la fe que enseñó el Señor Jesucristo a Pablo y que Pablo le estaba enseñando a Timoteo y que vemos en la palabra de Dios. No cualquier fe, sino la fe que lleva a la vida eterna. Ok, seguimos. La iglesia en Éfeso, la que pastoreaba Timoteo. En teoría, dígame si estoy equivocado, pero ¿qué acaso no debería ser una iglesia madura? Una iglesia bien enseñada, donde no hubiera problemas, llena de hermanos maduros en la fe. Si no, imagínense, Pablo la había pastoreado por 2 años, la fundó y luego la pastoreó por 2 años. Los había cuidado en todos los detalles a los hermanos de la iglesia. Hablaba mucho con Dios acerca de cada uno de los hermanos. Oraba por ellos de día y de noche. Sabía sus necesidades y clamaba delante de Dios por las situaciones que vivían. Era una iglesia que tenía todo para ser exitosa. Qué tremendo esto y qué privilegio. Pero no solamente esto, hermanos, no solamente lo de Pablo. Aquí podemos agregar un segundo privilegio que tuvo la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Y ese es que además de Pablo, ¿sí?, Pablo fue el que la fundó, fue su primer pastor. Pero entre Pablo y Timoteo hubo otro pastor. ¿Y sabe quién fue? El apóstol San Juan. Aquel que amaba el Señor Jesús. El discípulo amado. Aquel que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, volteó con María y con Juan y ¿recuerda qué le dijo? ¿Sí? Mujer, y ahí tu hijo, era Juan. Era el único apóstol de los 12 que tuvo la valentía de estar frente a la cruz cuando Cristo estaba entregando su vida para pagar por nosotros. Ese apóstol estaba ahí al lado de esa mujer, de María. Y le dijo, hijo, he ahí tu madre. Era a San Juan, el apóstol Juan. Ese apóstol, ¿sí?, también pastoreó la iglesia de Éfeso. Juan, el discípulo amado, el que escribió un evangelio. ¿Se acuerda cuáles son los cuatro evangelios? Mateo,
Lucas y Juan. Ese Juan. Y no solo eso, sino que aparte escribió 3 cartas que encontramos casi al final de la Biblia, conocidas como primera, segunda y tercera de Juan. Es ese Juan. El hombre privilegiado, Juan. Ese hombre privilegiado que vio el final de los tiempos. Es decir, quien escribió el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, aquel que el Espíritu llevó, ¿sí? Y que le fue revelado el final de los tiempos, lo que usted y yo vamos a ver, ¿sí? Si somos arrebatados, ¿sí? O aunque muramos y nos presentemos con Cristo y veamos el final de los tiempos, ¿sí? A él le fue revelado como profecía. Ese Juan es el que pastoreó también la iglesia de Éfeso. ¿Qué podría faltarle a esta iglesia para ser una iglesia sólida? Nada. Tenía la mejor enseñanza, los mejores maestros, los mejores pastores habían pasado por ahí. Pero ¿qué sucedió con ella, hermano? ¿Qué sucede con esta iglesia de Éfeso? Mire, por allá del año 99 después de Cristo, después de 35 años, de que ya habían pasado 35 años, ¿sí? De que el apóstol Pablo había muerto, en el año 99, Pablo fue ejecutado aproximadamente en el año 64, ¿sí? Y fue ejecutado por causa de mantener esa fe que tanto predicó, de mantenerse fiel al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabe usted qué difícil es encontrar esto en la vida de los creyentes hoy en día? Gente que esté dispuesta a sufrir consecuencias, que lleguen nada más porque tú has decidido entregarle tu vida al Señor Jesucristo, servirle a Él, seguirle a Él. Y por aquel año vamos a ver qué es lo que sucede. Por allá por el año 99, por allá. Miren lo que dice Dios a la iglesia de Éfeso. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2. El último libro de la Biblia. Yo voy a leer la Reina Valera 1909, es una versión, tal vez alguna palabra por ahí cambie, pero me gustó esta versión para este pasaje. Apocalipsis 2:1. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Éfeso. Lo que está diciendo el Señor aquí, esto lo está dictando el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Estamos en Apocalipsis, ¿ok? Y lo que el Señor le está diciendo aquí es, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. El ángel representa al pastor en la iglesia en Éfeso. Ahorita no vamos a entrar en muchos detalles porque no estamos hablando de este tema, más adelante lo haremos, ¿sí? Pero básicamente es esto. Luego seguimos leyendo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Y aquí comienza a hablar el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Hizo lo mismo que Pablo en 1 Timoteo. Se lo escribió al pastor, pero el mensaje ¿para quién era? Para la iglesia. ¿Estamos? Aquí en Apocalipsis es lo mismo. Escribe el ángel al ángel, escribe al pastor. Sí, pero esto que viene el versículo 2 es para la iglesia. Y fíjese esto, lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, yo sé tus obras
y tu trabajo. Te estaba dando un reconocimiento, hermano. El Señor Jesucristo estaba reconociendo las virtudes de la iglesia de Éfeso. Yo sé, conozco tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir, o sea, no puedes soportar a los malos. La iglesia no podía soportar a los malos. ¿Y quiénes son los malos? Aquellos que no quieren nada con el Señor Jesús. Dice, y fíjense en esto, ponga atención, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿y qué? Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Alabado sea el Señor. Dios tenga bien algún día darnos un reconocimiento como lo estaba haciendo con la iglesia de Éfeso. Imagínese esto, que Dios voltea a ver a su iglesia, a usted, a mí, a ti que estás en tu casa, somos de la iglesia, somos una iglesia, y que diga, conozco tus obras y tu trabajo, has sido paciente, iglesia, y que comience a hablar todo esto de nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio para la iglesia de Éfeso! ¡Qué lista de virtudes tenía la iglesia de Éfeso! Que el propio Señor estaba reconociéndole y estaba dejando en la palabra de Dios ese reconocimiento a tantas y tantas generaciones que lo estamos leyendo y que tal vez lo van a seguir leyendo. ¡Qué hermoso esto! Conozco tus obras, le dijo. El Señor reconoce que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora. Una iglesia que conocía la sana doctrina y que no soportaba, no toleraba a los malos. ¿Sí? Está hablando de la iglesia, hermano, de los hermanos de la iglesia, no del pastor. No que el pastor andaba ahí, que no tolera el pastor a los malos y que... No, está hablando de la iglesia. Voltee con su hermano y dígale, está hablando de ti y de mí. La iglesia, tú y yo somos la iglesia. Porque la iglesia no es ningún local. Aunque tenga arriba así un techito así y una cruz y una campanita. Eso no es una iglesia. Esos son locales. La iglesia de Cristo somos usted y yo. La gente. Amén. Eso es la iglesia. Los otros se llamarán templos o se llamarán, no sé, como cada quien tiene su nombre. Pero la iglesia somos nosotros, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y decía, estos hermanos conocen la doctrina. Los hermanos de la iglesia de Éfeso conocen la doctrina y no toleran a los malos. ¿Sí? Y por si fuera poco, hace tiempo les llegaron unos que decían que eran apóstoles. Como ahora muchos hermanos se hacen llamar apóstoles y se hacen llamar profetas y se hacen llamar pastores y maestros y evangelistas y no sé si hasta otro ministerio habrán inventado. ¿Sí? Hay quienes dicen que tienen hasta los 5 ministerios y yo nomás encuentro a lo largo y ancho de la palabra a uno que tiene los 5 ministerios y ese es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Y llegaron esos que decían ellos de sí mismos que eran apóstoles. Y ahora hay apostolados que son otorgados por organizaciones. ¿Sí? Pero que no son apóstoles que Cristo avala. ¿Y qué tremendo es esto?
Oh, aquí está tu certificado. Yo los he visto, ¿eh? Y le entregan un certificado enmarcado. Desde ahora el pastor fulano de tal es apóstol de Cristo, porque la organización fulana de tal lo está nombrando apóstol del Señor. Y todos, ¡gloria al Señor! Mire, por gracia del Señor Jesucristo, tengo 28 años de ser ministro del Señor. Hace 28 años el Señor me llamó al ministerio. ¿Sí? Y he aprendido que ningún ministerio puede ser dado ni por ningún hombre, ni por ninguna organización. O por lo menos eso es lo que mi Biblia dice. Porque mi Biblia dice que solo Cristo da los ministerios. No los da ni el hombre, ni la organización, ni nadie se los da a sí mismo o a sí misma. Nadie, solamente Él. Y si solo Él avala a los que Él llamó, ese ministro fue llamado por el Señor Jesucristo. Porque Cristo no va a avalar, no va a respaldar a alguien que Él no ha llamado al ministerio. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que se impresionan cuando llega alguien y dicen, no, es que va a venir el gran apóstol fulano de tal, el gran profeta. Recuerdo que hace años, pero hace muchos años, no sé si usted se acordará, ahí por el periférico en Solidaridad, pusieron un anuncio de, no sé, creo que era un profeta, si alguien se acuerda me corrige, que decía, ahí por las granjas, un poquito más para allá, que decía algo así como que el fin del mundo se acercaba y hasta ponían un día y una hora. ¿Alguien se acuerda de esto? Me acuerdo que ese día nos fuimos a San Ignacio o a Apoloyaqui, ¿sí? A hacer una campaña de evangelismo allá, ¿sí? Ese día que se suponía que iba a venir Cristo ya por su iglesia. Y allí estuvo el anuncio no sé cuánto tiempo. Y ahí decía que el apóstol o que el profeta, no sé qué era, Dios le había dicho y que no sé qué tantas cosas. Mire, hay mucha gente que puede decir ese tipo de cosas, pero ¿sabe qué? No son avalados por el Señor Jesucristo. Y cuidado cuando alguien sirve o sigue a un siervo que no es siervo del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no lo llamó, y si no lo llamó, no lo avala. Cuidado con eso. Porque ese siervo, que no es siervo de Cristo, ¿sí?, no va a tener un final muy agradable en la eternidad, y lo peor es que todos los que sigan a ese, se van a ir al mismo lugar que donde se va a ir esa persona. Esto no es nuevo lo que está pasando ahorita. Pablo se lo estaba advirtiendo. Pablo batalló con esos, ¿sí? Timoteo estaba batallando con lo mismo. Y hay iglesias que se impresionan y dicen, el gran siervo del Señor, el apóstol de Dios. Ni siquiera saben los hermanos si tienen una doctrina correcta o no. Pero como alguien le dijo que es apóstol, como alguien le dijo que es profeta, como alguien le dijo que es, qué sé yo, y ahí va el hermanito, la hermanita, y se meten, y ahí están escuchando la bola de mentiras que les están diciendo. Y luego alguien por ahí dice, oye, pero es que a lo mejor no es de Dios, pero otros tiran el grito espantados y dicen, no vayas a juzgar al apóstol de Dios, porque vas a pecar si juzgas al apóstol de Dios. Pero mi Biblia dice que esta iglesia de Éfeso, ¿qué fue lo que hizo? Busquen en Apocalipsis. ¿Qué hizo cuando llegaron los profetas? Esos que decían ser apóstoles. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
¿Sabe qué fue lo que ellos estuvieron checando? Su enseñanza, su vida. Y a final de cuentas, ¿sí?, se dieron cuenta, valga la redundancia, de que eran apóstoles falsos, apóstoles mentirosos. Tengamos mucho cuidado, porque esto sucede, hermanos, en todos los lugares puede suceder esto. Estamos expuestos a esto. ¿Sí? La iglesia de Éfeso lo hizo. ¿Sí? Checó, verificó lo que decía esa gente y se dio cuenta que eran falsos porque estaban enseñando mentiras, eran mentirosos. Y el Señor Jesucristo les reconoció por eso, les dio un reconocimiento a la iglesia de Éfeso. Por eso es importante, y ponga atención en esto, por eso es importante que conozcas lo que dice la Biblia. Porque ¿cómo te vas a dar cuenta si alguien te está enseñando algo que es mentira? Nomás porque mi mamá me dice que sí está bien, mi mamá pues dice que está bien, pues ella sabe. Ya estudió el Instituto Bíblico y pues ya tiene 10 años yendo a la iglesia. Si mi mamá dice, pues bueno. No podemos nosotros, hermanos, hacer esto. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y la iglesia misma, fíjese, ojo en esto, la iglesia les dijo a esos apóstoles mentirosos que se fueran. No los dejaron entrar. La iglesia misma. ¿Quién es la iglesia? El que está ahí a su derecha, a su izquierda, detrás, adelante. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero bueno, ya hice este paréntesis. Vamos a regresar con Timoteo para finalizar. Vámonos otra vez ahí a 1 de Timoteo. Regresemos a la introducción. 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo, capítulo 1. Donde vemos a Pablo haciendo una presentación vigorosa de él mismo. Pablo presentándose vigorosamente a sí mismo, pero no a sí mismo, sino a quien él representaba o quien era en Cristo. Mire, dice verso 1, Pablo, o sea, el que te escribe, el que hace esta carta, o sea, soy Pablo. ¿Sí? Pablo. Y luego él mismo saca sus credenciales que le dio el Señor Jesús. Y es un decir, no voy a pensar que el Señor Jesús le dio una credencial. Es un decir. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de la organización fulanita de tal. ¿Verdad que no? Por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es decir, yo soy apóstol de Jesucristo. Y no porque me guste. Y voy a parafrasear a Pablo aquí, ¿sí? Tal vez no porque me guste ser apóstol, sino porque un día, podría decir Pablo, cuando yo iba camino a Damasco, se me presentó el Señor Jesucristo. Yo andaba feliz de la vida haciendo lo que me gustaba. Perseguir a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Sacar a los cristianos amarrados de los pies, arrastrados por el caballo. ¡Vámonos! Para encarcelarlos y torturarlos. Eso es lo que a mí me gustaba. Ha de haber dicho Pablo, o diría Pablo. Yo soy apóstol por mandato de Dios. Pablo no era apóstol porque él quería ser apóstol. Él era apóstol porque el Señor Jesús le mandó ser apóstol. Era una orden que él fuera apóstol. A veces en la iglesia, hermanos, el Señor Jesús nos pone a hacer cosas que no nos gustan. Ay, es que no me gusta esto, no me gusta hacer aquello. Pero es que no es si te gusta o no te gusta. ¿Sabe qué le gustaba a Pablo? Perseguir cristianos.
encarcelarlos. Eso, si le hubiéramos preguntado a Pablo, pues bueno, pues es que a mí me gustaba perseguir a la iglesia, pero el Señor se me apareció, el Señor Jesús, y me dijo que yo le iba a servir, así que yo soy apóstol de Jesucristo, porque Él me lo mandó, fue una orden para mí. ¿Qué te ha dado el Señor a ti? ¿Qué talento? ¿Qué don? ¿Qué llamado? ¿Qué responsabilidad dentro de la iglesia? Y discúlpame esto que te voy a decir. No te lo dio si quieres o no quieres. El Señor no te dijo, mira, aquí está. Si tú quieres, pues ahí puedes hacer. No, Señor. No, hermana, no, hermano. El Señor Jesús no viene a pedir favores a nuestra vida. Él es Dios y Él es dueño de nosotros. En este momento Él puede hacer que nuestro corazón se detenga porque sabe a quién le pertenece nuestra vida, a Él. Y en el momento que Él nos la quiera quitar, listo, se acabó, porque es de Él, no es tuya ni mía. Y a veces pensamos que solamente hacemos las cosas porque yo quiero, es que siento muy bonito cuando sirvo a Dios. No. El Señor te manda a hacer las cosas. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo, hermanos? O hemos dejado de hacer, que el Señor hace tiempo nos mandó que hiciéramos. Pablo era apóstol no porque quisiera o porque le gustara. Era apóstol porque el Señor Jesús se lo había mandado. Así dice la palabra de Dios. Soy apóstol porque Él me mandó. Tal vez Pablo le hubiera gustado seguir persiguiendo a la iglesia, pero no fue así. Recuerde que esta carta se la escribió a Timoteo, ¿ok? No perdamos de vista esto. Pero no dejaba de ser para la iglesia. Estoy recapitulando un poco, ¿sí? Pero, ¿para quién iban dirigidas estas palabras que estaba hablándole el apóstol Pablo a Timoteo? Iba dirigida para aquellos hermanos que dijimos, vamos a llamarle esos hermanos de hueso duro. Esos que luego se sienten muy conocedores de la palabra y que se ponen en una actitud de menospreciar y criticar a los demás hermanos. Ay, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Ay, por favor. ¿Sí? Yo no necesito ni ir a la iglesia. Yo busco a Dios a mi manera. No existe tu manera. Tu manera te va a llevar lejos de Dios. Existe una sola manera. ¿Y sabes dónde está? Aquí. Es que yo creo. Si no crees lo que dice aquí y tú crees tus propias cosas, te estás engañando a ti mismo. Yo voy a buscar a Dios aquí desde mi casa. Y hago un paréntesis como siempre, aclaro, nuestros hermanos que están a la distancia, algunos por enfermedad, otros porque no pueden venir, Dios les bendiga, no me estoy refiriendo a esto, pero hermanos que dicen, yo voy a buscar a Dios desde mi casa, ¿sí? Y el domingo a esta hora están allá en Quino, a gusto, oh Señor, aquí te estoy buscando, Señor. A tu manera. ¿Es lo que ordena el Señor? ¿Es lo que ordena la palabra de Dios? De ninguna forma. ¿Sí? Entonces, esos hermanos que se sienten muy conocedores y que menosprecian y que critican y que se sienten, ¿sí? Eran con los que Timoteo estaba batallando en la iglesia que pastoreaba. Esa gente. Por eso Pablo presenta sus credenciales. Porque les estaba diciendo a esos hermanos, mire, ¿cree usted que Timoteo no sabía que Pablo era apóstol del Señor Jesucristo por mandato de Dios y del Señor Jesucristo? Timoteo lo sabía mejor que nadie. ¿Había alguna duda o necesidad de que Pablo le dijera eso a Timoteo? No. Se lo estaba diciendo a los que estaban desacreditando a Timoteo y que también estaban desacreditando a Pablo. A ellos se los estaba diciendo, ¿sí? Se los decía a los que estaban en la iglesia o alrededor de la iglesia, ¿sí?
y que era con los que Timoteo estaba batallando en esa iglesia que pastoreaba Timoteo. Por eso Pablo presenta sus credenciales, pero no solamente presentó las credenciales de él. Luego hace algo bien hermoso, y mira este detalle tan bonito. Presenta a Timoteo con una alabanza no pequeña, con una alabanza grande, ¿sí? Y le dice, lo llama Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que el apóstol Pablo haya reconocido y haya privilegiado públicamente a Timoteo con este nombramiento, imagine, qué tremendo, qué hermoso. Por eso el apóstol sabía que el estar ahí para Timoteo no era algo fácil, pero Pablo dignifica y reconoce públicamente a Timoteo, ¿sí?, como un verdadero hijo en la fe. Y alguien diría, Pablo, pero Timoteo está muy chamaco para estar lidiando con estas cosas. Aquí hubieras mandado, no sé, a un hermano ya más grande, con más experiencia en el ministerio. Por lo menos, pues, no sé, 20 años más grande o 30 años más grande. Que fuera de la edad de esos hermanos de hueso duro. Para que por lo menos no lo menosprecien tanto. Sí, pero se te hizo muy fácil mandar a un chamaco, Pablo. Y alguien le diría al Pablo, tal vez, ¿por qué dejarle una tarea como esta a un chamaco, Pablo? Pero Pablo le respondería a esa persona, ¿sabes qué? Preséntame a alguien a quien yo le tenga más confianza que a Timoteo. Tal vez Timoteo es un jovencito, pero vieras qué confiable es en Cristo. Y si alguien es confiable en Cristo para mí, diría el apóstol Pablo, es ese jovencito. Y yo por eso le encargo a él las tareas más difíciles y a nadie más. Qué hermoso, hermanos, esto. Con alguien confiable en Cristo. Timoteo era confiable. Él se encargaba de las tareas. Pablo no le tenía confianza, no le tuvo confianza a alguien más para dejarle a la iglesia más importante, más enseñada, de las que a Pablo le dedicó más tiempo, que ya había estado él, que había estado el apóstol San Juan, y luego mandar a este jovencito. Tal vez le faltaba experiencia en muchas cosas, pero tenía una virtud que es irreemplazable y que va por encima de la experiencia y que va por encima de cualquier conocimiento que posea alguien, y es el ser confiable en Cristo. Y Timoteo era un jovencito confiable en Cristo, y Pablo lo sabía, y fue al único que, aunque era tímido, y Pablo sabía que era tímido, ¿sí?, Pablo le confió lo que él quisiera haber hecho en persona, pero como Pablo no lo pudo hacer en persona, al único que le tuvo esa confianza fue a Timoteo, ese chamaquito que muchos no darían un centavo por él, que muchos lo menospreciaban porque no sabía, porque no estuvo cuando Pablo, cuando no estuvo cuando Juan, porque no tenía tantos años en el Evangelio, porque tal vez no anduvo con el Señor Jesucristo, y algunos de ellos sí anduvieron ahí de discípulos, siguiendo al Señor Jesús.
Pero ninguno de ellos tenía lo que Timoteo, lo que ese chamaquito tenía. Era confiable en Cristo. Hermanos, Dios necesita a Timoteos. Jovencitos y jovencitas que sean confiables en Cristo. Que sean capaces de poner su obediencia a Dios por encima de cualquier cosa que tengan que enfrentar. Y no solo jovencitos y jovencitas, hombres y mujeres de toda edad, de los que el Señor Jesús pueda decir, él, ella, sí que es un verdadero, una verdadera hija mía. Como lo dijo Pablo de Timoteo. Y que Dios diga de ti, no importa si es tímido, son confiables. Ella es confiable, él es confiable, que diga el Señor Jesús. A él le confío esto. Les puedo confiar cosas que a otros no les confiaría, diría el Señor Jesús. Está buscando esas personas el Señor Jesús, porque ¿sabes qué? Hay escasez de gente confiable en Cristo. Aleluya. Gente confiable, que el Señor pueda decir, les voy a entregar esto porque yo sé que lo van a comenzar y no lo van a dejar a medias. No importa lo que venga, van a llevarlo hasta el final. Aunque tengan que poner sus planes a un lado, aunque tengan que dejar las cosas que querían hacer o que les gustan, aunque tengan que sacrificar, aunque tengan que ser juzgados, aunque tengan que sufrir, aunque tengan que quedarse tal vez sin cosas en lo material, sin cumplir algunos de sus sueños, sus deseos, las expectativas de sus padres, las expectativas propias, aunque se sientan atacados, y aunque lo sean muchas de las veces, pero que a pesar y por encima de todo eso, no dejan de ser confiables en Cristo Jesús. Aleluya. Van a tener que aguantar a esas gentes de hueso duro, que los van a menospreciar, porque yo sé que ellos van a hacer lo que yo les mande, porque son confiables. Joven, adolescente, hermano, hermana, el Señor está buscando hoy gente confiable. ¿Sí? Y yo sé que en este momento, aquí, y mis hermanos a la distancia, y gente que esté viendo esto, tiempo después, a la distancia también. Yo sé que el Señor en este momento, el Señor Jesús, está tocando con su presencia a algunos, a los que está llamando, y te voy a decir por qué. Si tú estás sintiendo en tu corazón que algo está pasando dentro de ti, déjame decirte que es el Señor Jesús que está hablando tu vida, y te voy a decir cuál es la causa. Que Él ha visto en tu corazón que eres confiable en Cristo. Y quiere convertirte en un verdadero hijo, en una verdadera hija, confiable en Cristo para llevar a cabo su obra, la obra de Él. ¿Qué decides tú hoy? Porque el Señor Jesús llama, pero nosotros tenemos que responderle a Él. Él nos llama por nuestro nombre.
Y algunos le responden y otros le dicen no, y se dan la vuelta y siguen con sus cosas. Pero aquel Señor que se encontró con el apóstol Pablo, aquel Señor Jesús que puso y que llamó a Timoteo al pastorado, al ministerio, es el mismo Señor Jesús que está tocando algunos corazones en este momento y que te está hablando porque Él ha visto que en ti hay algo especial. Y no algo que Él haya puesto, porque eso todo lo tenemos, sino que en ti hay un deseo de entregarle verdaderamente tu vida a Él. Porque sabes que le necesitas, pero también en ti hay un deseo de servirle a Él, sin importar que venga lo que venga. Sin importar que esos hombres huesos duros, sí, te menosprecien, esas mujeres, porque también hay mujeres que a veces son más huesos duros que los hombres, te critiquen, te levanten falsos. El Señor Jesús está llamando hoy a algunos. Yo quiero pedirle a todos que cerremos nuestros ojos. Y si el Señor, si Dios está hablando a tu corazón y a tu vida, y tú quieres responderle, este es el día para hacerlo. Yo no sé si vaya a haber otro día, pero yo sí quiero responderle al Señor. Esa es mi decisión. ¿Cuál es tu decisión? Pero es que yo no sé. No está buscando gente que sepa. Pero es que yo no puedo. No está buscando gente que pueda. Pero es que yo... No. Él solamente está buscando algo. Que seas confiable. Que seas confiable. Que le ames lo suficiente a Él. Que le ames por encima de todo y de todos. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar. Iglesia, yo te aconsejo esto. Habla con el Señor. Porque si tú estás sintiendo algo aquí adentro y sientes que tu corazón está ahí, tum, 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 y sabes una inquietud que traes ahí, dices, Señor, no entiendo bien, pero yo sé que algo raro está pasando dentro de mí que no lo puedo entender. Es Dios que está tocando tu corazón. Es Dios que te está hablando en este día. ¿Qué le quieres responder? Vamos a orar. Padre, en este día, tú estás aquí, Señor. Y Timoteo era un chamaquito, un muchachito, Señor, que fue puesto, Señor, a pastorear una iglesia muy grande, muy capaz de muchas cosas, con mucho conocimiento, pero que tuvo que enfrentar muchas situaciones difíciles, y que era tímido, y que tenía sus problemas, sus temores, pero que era confiable en ti. Y el apóstol vio eso, y por eso lo mandó a ese lugar. Porque fue tu guianza en la vida de Pablo. Fuiste tú el que le hablaste a su corazón y le dijiste que enviara a Timoteo. Fuiste tú, Señor Jesús. Lo sabemos. Pero hoy tú estás buscando corazones que tengan esa disposición y que digan, yo quiero ser uno de los confiables en Cristo. Yo quiero serlo. No importa el pasado, no importa lo que haya sucedido, yo necesito, yo quiero serlo. Aleluya. Iglesia, te voy a pedir que nos pongamos todos de pie en reverencia a la presencia de Dios, porque Dios está en este lugar. Aleluya.
Y si tú quieres hoy decirle al Señor, aquí está mi vida, ¿sí? Porque ¿de qué sirve mi vida si no la usas tú, Señor? ¿De qué sirve mi vida si no la llenas tú? Esa va a ser una vida vacía y hueca. Y yo no quiero esa vida. Yo quiero pasar mi vida sirviéndote a ti, pero aunque no lo merezca, Señor, yo quiero presentarme delante de ti para que me tomes en cuenta, porque yo quiero ser un verdadero hijo tuyo. Y quiero ser confiable en ti. Si el Señor te está hablando en este día, yo quiero que vengas aquí al frente porque quiero orar por ti. Si Dios está hablando a tu corazón y tú quieres tomar una decisión, es más, si ya la has tomado, porque a este momento yo sé que algunos ya la han tomado, ¿sabes qué? Como testimonio de esa decisión, hazlo público delante del Señor. Y dile, Señor, yo no sé si reúna los requisitos, yo no sé si sé todo lo que deba de saber, yo no sé si seré el más capaz, pero sí sé que estoy dispuesto. Sé que estoy dispuesta. Si tú estás dispuesto, hermano, hermana, joven, adolescente, a entregar tu vida a Cristo, ¿sabes qué? Permíteme orar por ti en este momento. Permíteme orar por ti. Ven aquí al frente, ¿sí? Pasa aquí al frente porque el que está tocando tu corazón, eso que estás sintiendo y que dices, ¿sabes qué? Traigo como ganas de llorar, es que no sé qué está pasando dentro de mí. Es el Señor Jesucristo que te está llamando. Y esto es entre tú y Él, entre Él y tú solamente. Aleluya. Y mientras estamos entonando este canto, y todo mundo con sus ojos cerrados, si tú ya tomaste esa decisión, ven aquí al frente y permíteme orar por ti para ponerte en las manos del Señor. Aleluya. El lugar está abierto aquí al frente. Si mi vida, mi canto y mi fuerza, todo soy de ti. Una vez más, ¿de qué sirve mi vida? ¿De qué sirve mi vida? Padre Santo, tú has hablado, Señor, a los corazones, a mis hermanos que están allá, Señor, en su casa. Estás hablando, Señor, en este día. En este momento que estén escuchando, Señor, esto en una repetición. Has hablado, Señor, a mis hermanos que están aquí y tu palabra ha sido expuesta, Señor. ¿Qué podremos dar nosotros, Señor, para ser elegidos como gente confiable, Señor, tuya? Pero hoy tú has puesto tu mirada en nosotros. Y hoy nosotros respondemos a ti, Señor. Aleluya. Sigue orando y alabando al Señor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Quiero saber más de ti. Dile, Señor, gracias, Dios, porque tú eres el buen alfarero, Señor, que moldea mi vida, Señor, que moldea nuestras vidas, que moldea la iglesia. Gracias, Señor, porque hoy has traído libertad. Muchos llegamos, Señor, este día a este lugar con cargas, con preocupaciones, con pensamientos, Señor, que estaban taladrando, Señor, nuestra mente. Pero en este momento, Señor, tú estás ministrando y has ministrado, Señor, a mis hermanos que están aquí, a mis hermanos que están a la distancia. Recibe, mi hermano, hermana, joven, adolescente, allí a la distancia, iglesia, recibe la bendición de Dios en el nombre de Jesús. Recibe lo que el Señor está derramando, la libertad, porque el Señor ha escuchado lo que tú has hablado con Él. Y el Señor te ha visto tu corazón y ha visto y escuchado tu respuesta de decir, Señor,
yo quiero ser un verdadero hijo, una verdadera hija. Tal vez hay adolescentes allá a la distancia que toda su vida han ido a la iglesia. Pero yo te pregunto a ti, adolescente, en este día, o niño, o joven, tal vez tus papás son cristianos, pero te hago esta pregunta. ¿Alguna vez le has entregado tu vida a Cristo? ¿Alguna vez le has reconocido a Él diciendo, Señor, este día yo reconozco que soy pecador, que he pecado, reconozco que te necesito porque eres el único Salvador? Yo lo sé, pero nunca te he recibido en mi corazón y hoy quiero hacerlo. Mis hermanos que están a la distancia, si nunca lo han hecho, en este día, hazlo, habla con Dios en este momento. Padres, pregúntenle a sus hijos si están ahí en familia. Hermanos adultos que están también, o amigos que están a la distancia, si nunca lo han hecho, si nunca le has entregado tu vida a Cristo, este día, habla con Él y dile, Señor, reconozco que soy pecador y que si tú no estás en mi vida, en mi corazón, si yo no te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador, yo no tengo la capacidad de ser salvo, solamente es a través de ti. Y hoy quiero entregarte mi vida. Si nunca lo has hecho, hazlo. Y si alguien aquí nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Ahí donde te encuentras en tu lugar, ahí donde estás, solamente hay dos personas que se tienen que enterar de esto. Una es el Señor Jesús y otra eres tú. Pero si nunca le has entregado tu vida a Cristo, tal vez crees en Él, pero creer en Él es una cosa. Entregarle tu vida al Señor, recibirle a Él en tu corazón como tu Salvador personal, esto solamente se hace una vez. Y si nunca lo has hecho, yo te invito a que ahí donde estás lo hagas. Cierra tus ojos, todo el mundo con sus ojos cerrados. Si nunca lo has hecho, dile al Señor en este día, Señor, reconozco que yo soy pecador, que yo soy pecadora. Por eso te necesito. Porque por mis propios méritos no puedo salvarme a mí mismo. Pero en este día recurro a ti para pedirte que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Y hoy te reconozco y te declaro como mi Señor y mi Salvador, Señor Jesús. Limpia mi alma con tu sangre preciosa, la sangre que derramaste en la cruz. Limpia mi alma, mi corazón de todo pecado. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Y en este día abro mi corazón para que tú entres a vivir aquí en mi vida. Toma mi vida, guíame, Señor, en tus caminos, para que yo pueda seguir adelante con tu dirección. Bendice, Padre, a mis hermanos que han tomado, Señor, esta decisión, aquí presentes a la distancia o en otro momento. Bendícelos, Señor. Yo los pongo en tus manos y te pido por ellos. Y te doy gracias porque eres Dios bueno. Y a ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios bueno.